Thomas Robert Malthus, escritor, economista, filósofo e historiador, profesor también, clérigo anglicano, padre, esposo y una figura que en su época no dejó mal sabor de boca, pero sí que desarrolló teorías duras que a la gente le hizo plantearse muy seriamente cómo funciona el crecimiento de la población, por qué, a ojos de él, no podíamos crecer de forma indefinida y cómo, si no decidíamos frenarnos nosotros en el desarrollo y en el crecimiento descontrolado de la población, sería la misma naturaleza, bueno, no la naturaleza, sino que sería el mundo en sí mismo el que nos frenaría de maneras más o menos agradables. Históricamente hablando, Thomas Malthus es un miembro de la Escuela Clásica de Economía, seguidor de Adam Smith, de David Hume, amigo y también contrincante intelectual de David Ricardo, de William Godwin, que fue no otro sino el papá de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y también el primer autor en bautizar su propia materia y uno de sus libros bajo el nombre de economía. Pero por desgracia, en el plano más filosófico, Thomas Malthus y su teoría sobre los límites del crecimiento de la población y cómo eso afecta a la producción y a los precios, también ha pasado a la historia por ser parte, teóricamente, ser uno de los pilares en que se asentó una de las ideologías de las corrientes filosóficas más terribles de toda la historia de la humanidad. Hablamos de la eugenesia, hablamos, a grandes rasgos, para que todos me entendáis en un momento, hablamos de un conjunto de ideas que irían encaminadas a defender que el progreso de la población y su crecimiento deberían estar supeditados a un bien común muy concreto, a la supervivencia y al perfeccionamiento intelectual, físico y no sabría decir si algo más, de la sociedad. En su versión más suave, defendería que las personas que tendrían que tener prioridad para reproducirse serían las más sanas, las más bellas, las más inteligentes, las que tengan X rasgos físicos o X rasgos de personalidad, de intelecto y demás. En su versión más salvaje, bueno, la conocimos, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y por desgracia no solo se vio en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que yo os quiero transmitir hoy es que Thomas Malthus no fue el creador de la eugenesia. Él llevaba casi un siglo muerto cuando se acuñó el término y cuando se empezó a desarrollar tomando algunas ideas suyas, algunas ideas de Thomas Malthus y mezclándolas con ideas de otros autores. Al pobre Charles Darwin también le cayó ese San Benito. Teóricamente por esa idea de que solamente sobreviven los más fuertes o los que mejor se adaptan al medio. Pero como os digo, Thomas Malthus no es nada de eso. A Thomas Malthus se le utilizó de forma arbitraria, injustificada y demostrando que no se lo habían leído para defender ese tipo de ideas. Y yo en el programa de hoy me propongo explicaros cómo fue el Thomas Malthus de verdad, cómo fue su vida, cómo se desarrolló, por qué pensaba lo que pensaba, qué es exactamente lo que pensaba y, por supuesto, explicaros su obra más famosa, el ensayo sobre los principios de la población. Si queréis conocer directamente su teoría, moved 30 minutos en adelante, pero os aviso de que para entender esa teoría, primero tenéis que entender su contexto. Bienvenidos a Relatos de la Historia y vamos a comenzar. Thomas Robert Malthus nació en febrero de 1766 en el condado de Surrey, o Surrey, al sur del Reino Unido que formarían la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Por tanto, nació en la segunda mitad, comenzando ya la segunda mitad del siglo XVIII, y eso le hace coincidir en el tiempo también con el reinado de Jorge III del Reino Unido y, por supuesto, curiosamente, de la reina Carlota de Mecklemburgo, de la cual ya hablamos en capítulos anteriores. Os animo a echarles un ojo, ¿eh? No estáis obligados, pero digamos que me animaríais mucho si pasáis. Además, que no os vais a arrepentir. Pero a lo que vamos. Lo cierto es que el condado donde nació Thomas ya era conocido en aquel tiempo por la relativa cercanía que mantenía con Londres, la capital del país, quedando ubicado exactamente al sur de la misma. Y más en concreto, el pueblecito, la localidad donde nació Thomas, Westcott, también se hizo famosa por el ambiente, vamos a decir que un poco campestre, pero que ya comenzaba a desarrollarse.
Aparte de eso, algo interesante sobre la zona donde nació Thomas es que a finales del siglo XVIII, cuando él era un adolescente, y a principios del XIX, cuando ya estaba entre los 25 y 30 años, la zona ya comenzó a experimentar un desarrollo interesante, veréis. Y es que la ciudad de Londres, a medida que avanzó la revolución industrial, se fue expandiendo cada vez más hacia los lados, hacia los condados vecinos, y fue desarrollando o bien nuevos barrios que antes no existían, ampliando los que ya existían o incluso absorbiendo a algunos pueblos que estaban colindantes. Si no los absorbió, pues algunos puede ser que se quedaran un poco entre medias, convirtiéndose en zona de paso para acceder hasta la capital. Pues lo que le ocurrió a la zona norte de Surrey es exactamente eso. La ciudad de Londres poco a poco fue extendiéndose en influencia en el norte de esta región. Parece que no, pero esto va a tener importancia porque habla no ya únicamente de la expansión territorial de una ciudad, sino que también habla de la expansión de su población y la concentración de la misma en un único lugar o en un lugar donde resalta mucho más que en el resto de la isla. Pero por ahora lo que tenemos es a un pequeño bebé, un pequeño Thomas, que nace en una elegante casa, una elegante finca llamada The Rockery, en el pueblo de Westcott, en este condado del que estábamos hablando. Thomas es el sexto hijo superviviente del matrimonio formado por Daniel Malthus y su esposa Henrietta Catherine. De los hermanos de Thomas no se ha hablado demasiado. Por supuesto se sabe que los tenía, pero digamos que no se les da tanta importancia o no se les ha hecho tanto hincapié cuando se habla de la biografía de su hermano. Pero con los padres ocurre lo contrario. Daniel y Henrietta tenían unos antecedentes que ya ubicaban a la familia, si bien, bueno, tal vez no en la más alta aristocracia, sí que los ubicaba en una posición cómoda y en una clase social que vamos a catalogar, si me permitís la expresión, como gentle farmer, es decir, un caballero granjero, vamos a decir, un propietario que solía ser o bien un agricultor, un campesino, un hombre del campo que se había enriquecido y que había terminado por comprar parcelas de tierra para empezar a gestionar, o un comerciante o un miembro de la baja nobleza que se estaba dedicando a trabajar sus propias tierras de alguna manera, obteniendo así unos medios independientes, sea a través de contratar empleados para que ellos las trabajaran o a través de alquilarlas, es decir, arrendarlas y cobrar una renta a cambio de esto. De manera que obtenían no solamente alimentos para la subsistencia, sino que también sacaban un dinero que les permitía vivir de forma cómoda y desahogada, pudiendo dedicar su tiempo libre a lo que más les gustaba. ¿Qué es lo que más les gustaba a los padres de Thomas? Pues bien, para esto tenemos que entender un poquito de dónde venían. Henrietta, por ejemplo, era hija de Daniel Graham, un boticario que había trabajado personalmente para los reyes Jorge III, que era el rey que gobernaba en aquel momento, y para el rey Jorge II, es decir, había trabajado para dos reyes, pero además venía de una familia que ya había ejercido este oficio en otras ocasiones y que había tenido la oportunidad de relacionarse con la más alta sociedad. Y cuando digo la más alta sociedad, creo que después de haber dicho dos reyes ya podemos entender por dónde van los tiros. Henrietta, además, fue retratada junto con sus hermanos en un cuadro bastante famoso del siglo XVIII conocido como Los niños Graham. Es un cuadro precioso y muy dulce donde se ve a unos niños, no sabría decir si posando o jugando o fingiendo que jugaban, pero que desde luego mantiene por una parte la belleza de lo que eran los vestuarios de mediados del siglo XVIII y por otra parte elementos que nos recuerdan a la ternura que desprende la infancia en cualquier época. De hecho, si nos fijamos, si miramos bien el cuadro, podemos ver elementos curiosos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un pequeño gatito apoyado en el respaldo de una silla que está mirando con ojitos golosos a un pajarito que vuela tranquilamente dentro de su propia jaula. Y por otra parte tenemos a Henrietta, a la madre de Thomas, como la mayor de los hermanos, manteniendo un papel protagónico en la escena. Por una parte sostiene en su mano izquierda un manojo de cerezas, o que parecen fresitas, sí, cerezas pequeñitas. Y por otra parte tiene cogida de la mano derecha la mano de su hermanito pequeño, el bebé Thomas, el cual está mirando con ojos golosos también a la fruta y alarga las manitas así como intentando cogérselas. Es una escena que desprende bastante dulzura y que nos transmite también, pues que oye,
la madre de Thomas no se crió en un mal ambiente. De hecho, el cuadro es obra del pintor William Hogarth, que fue uno de los primeros historietista entendido quizá como la creación de cuadros que unidos nos cuentan un relato, una historia parecido a los cómics, pero en un estilo más primitivo, de la historia de Europa. Pero luego estaba el esposo de Henrietta, es decir, Daniel Malthus. El linaje familiar de este hombre incluía a su padre, un hombre llamado Sydenham Malthus, que fue secretario de la Cancillería y director de la South Sea Company, que también podríamos llamar Compañía de los Mares del Sur. Esta compañía fue fundada en el año 1711, principios de la década de 1710, como respuesta a la Guerra de Sucesión Española. Veréis, os lo voy a explicar muy simple intentando no desviarme demasiado. Esta compañía se ocupaba, a partir de esos años, de manejar el monopolio comercial que comenzaron a tener los ingleses con ciertas zonas de lo que habían sido y seguían siendo los virreinatos españoles ya en aquel tiempo. Pero, a ver, entendedme, por favor, no estoy diciendo que únicamente los ingleses comerciaran con los virreinatos del sur de América. No me estoy refiriendo a eso. Estoy queriendo decir que el comercio que los ingleses pudieran tener con esas zonas a partir de 1711 debía estar más o menos regulado o más o menos centralizado o pasar de alguna manera a través de esa compañía, lo cual es bastante importante, es una responsabilidad grande para un solo hombre. Porque esto significa que el abuelo de Malthus, este hombre llamado Sydenham, o Sydenham quizás, no solo se dedicaba a dirigir una institución, sino que además trataban, gracias a esa institución, temas comerciales, temas de deuda y temas, inevitablemente, relacionados con la guerra y con la paz. Por lo que es un puesto que ya lo vincula directamente con la economía de una nación que estaba empezando a crecer a lo bestia en la época. Pero por supuesto, no nos equivoquemos, el origen familiar tanto de uno como del otro le aportaron a la familia de Thomas y a sus padres una renta muy jugosa. Ya os he hablado lo que era un gentle farmer. Pues se sabe que en algún momento, no se sabe exactamente si la compra o si la hereda, el padre de Thomas, Daniel Malthus, se queda con una finca llamada Chergate Farm y que le cambia el nombre y la llama The Rockery, argumentando que su idea no era crear una granja al uso, sino crear una finca, un hogar, donde se formasen caballeros. ¿Por qué? Porque, aparte de que era un hombre de buenos modales, como dirían algunos economistas posteriores, y aparte de que era un hombre que, gracias a su origen familiar y gracias a su propia gestión de las tierras, podía llevar una vida muy buena, también era muy amigo de intelectuales. Daniel Malthus era muy amigo de dos intelectuales que seguro que conocéis. Rousseau, el francés, el que se dice que fue el creador de la idea, el concepto de contrato social, aunque eso tiene sus matices, pero como siempre digo, y David Hume, uno de los filósofos más importantes de habla inglesa de toda la historia, filósofo escocés también importantísimo y, para lo que nos interesa a nosotros, para hablar de economía, gran amigo de Adam Smith, el escritor de La riqueza de las naciones, que también tenéis aquí en el podcast. ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque el año en el que Thomas nació, en 1766, resulta que Rousseau estuvo viviendo en estas tierras y resulta que estuvo alojado con David Hume, estuvo viviendo con él, eran amigos, y resulta que los dos pasaron más de una vez por casa de los Malthus para disfrutar de noches de charla, de intelectualidad, quizá de juego, de bebida y de algo un poco más, pero siempre manteniendo el toque intelectual en todo lo que hiciesen. En realidad eran un poquito golfos, no nos vamos a engañar, pero gente interesante. De hecho, probablemente ese punto que tenían es lo que más interesante haga a estos personajes. Más incluso que algunos de sus escritos, ¿eh? Y mirad si es interesante hasta el punto de que uno de los economistas más famosos de la historia del siglo XX, John Maynard Keynes, también llamado Keynes, describió al padre de Malthus como un hombre de buenos modales y a sus amigos, a Hume y a Rousseau concretamente, como las dos hadas madrinas que Thomas habría tenido desde su nacimiento y que ya pudieron ver venir o anunciar que ese niño iba a ser un erudito en el futuro. De hecho,
precisamente por la asociación que tienen estos personajes con otros intelectuales de la época, se rumorea que en algún momento de la historia también llegaron a pasar por casa de los Malthus personajes tan interesantes dentro de la economía, en la historia económica, como pues el mismísimo Adam Smith o incluso James Mill, que por si os preguntáis quién es el padre de John Stuart Mill. A este quizá lo conozcáis un poquito más. A fin de cuentas, estas historias sobre la casa de los Malthus es una forma que tienen algunos profesores de historia del pensamiento económico para hacer entender a sus alumnos que Thomas Malthus estuvo desde muy pequeño en una posición privilegiada y muy cercana a los autores más importantes, a los primeros autores de la economía clásica, de los primeros análisis económicos que buscaban explicar no ya un negocio, no ya una región concreta, sino el sistema completo que da riqueza, que marca los precios y que marca también el nivel de trabajo y nivel salarial de una población. Pero ahora, a lo que vamos, cuando tenía unos 16-17 años, Thomas Malthus es enviado a la Academia Warrington. Es de suponer que previamente se habría educado en casa siguiendo los preceptos y las enseñanzas de sus padres y lo que acordaran con algunos tutores privados. Pero también es cierto que en la Academia Warrington se nota el estilo de la familia. Veréis, en esta academia eran especialistas en teología o en filosofía natural, pero también tenían un carácter rebelde, vamos a decir. Se considera que esta academia era una de las academias disidentes que se estaban abriendo a mediados del siglo XVIII. Academias que, si bien respetaban lo que mandaba la Iglesia, no estaban del todo de acuerdo con tal y como estaba conformada la Iglesia de Inglaterra en aquel momento, es decir, la Iglesia anglicana. Y eso les daba un punto que no acababa de gustar a todo el mundo. Por eso, un año más tarde de que llegase Thomas, la institución cerró sus puertas, pero eso no impidió que el pequeño, bueno, ya el adolescente, siguiera formándose como esperaba la familia. En vez de quedarse en la academia, comenzó a trasladarse entre casas de algunos de sus tutores, de tutores que le habían dado clase en esa academia. Y fue formándose con ellos, y de paso también aprendiendo un poquito sobre lo que era la vida en sociedad. Algo que por otra parte debía de interesarle bastante a él, teniendo en cuenta que se dice, cuentan las malas lenguas, y qué mal queda esta expresión con lo que voy a deciros ahora, que Thomas tenía defecto en el habla. Una dificultad parece ser o bien en la forma que tenía su mandíbula o en la manera que tenía él de colocar la lengua. Pero había algo en su habla que no terminaba de funcionar con normalidad, o que tenía una voz particular, y que esto habría sido un problema o que por lo menos le habría dado cierto complejo a su persona. Pero, esto contrasta con lo que declararían amigos a lo largo de su vida, señalando que la claridad de su voz les ayudaba a escuchar mejor, especialmente los que tenían dificultades auditivas. Hay una anécdota muy graciosa con una de las primeras escritoras y estudiosas de la sociedad femeninas, Harriet Martineau, la cual parece ser que tenía problemas y necesitaba utilizar una trompetilla como las que vemos en los dibujos animados de época porque estaba sorda por un oído. Pues parece ser que Thomas es una de las pocas personas a las que entendía al hablar. Mirad qué curioso. Pero volviendo a lo que fue la trayectoria de Thomas a nivel personal, mirad esto. Es muy llamativo. Cuando ya cumple 18 años, muy poquito tiempo después de salir de la academia, ya en torno a 1784-1785, él ya está listo para ir a la universidad y entra en el Jesus College de Cambridge, comenzando a destacarse como un alumno brillante en todo lo relacionado con las matemáticas, el latín o el griego, estudios clásicos, estudios muy comunes en la época, pero que a él le permitieron, entre otras cosas, graduarse con honores y ordenarse como sacerdote, pasando a ocuparse de una pequeña parroquia llamada Wootton en su Surrey natal, una zona que dicen que es muy bonita, muy boscosa, un poquito alejada, un lugar tranquilo para vivir, pero después pasando a ocupar cargos un poquito más ambiciosos, pero siempre manteniéndose como párroco, esto es cierto. Esto debió de ser en torno a 1791. Una época donde también comienza a escribir. Parece ser que Thomas siempre fue un ferviente estudioso de todo lo que veía en sus ojos. Observaba, investigaba, leía. Se cuenta que siempre fue bastante afable en el trato y que incluso pues
esto es muy extraño, no consigo entenderlo, pero bueno, algunas embarazadas de la alta sociedad afirmaban que el padre Malthus las trataba con una educación sin límites, a lo que yo me pregunto, ¿qué? No, ¿qué esperaban exactamente estas mujeres? ¿Qué era normal en aquella época? Yo no lo sé, no sé si quiero saberlo. Os lo dejo a vuestro libre albedrío para que me dejéis comentarios o preguntéis o investiguéis, ¿vale? Yo me dedico a hablaros sobre el personaje. Un personaje que ya en el año 1796, cuando lleva 5 años ejerciendo como sacerdote, se encuentra problemas para publicar su primera obra. Una obra cuyo título voy a intentar traduciros se llama La crisis, una vista o una revisión al actual, al presente, estado de los intereses de Gran Bretaña. Y parece ser que ya es una obra que trata sobre temas económicos, pues hablaría sobre la crisis en la demanda de trigo debido a la escasez. Veréis, ¿qué ocurría en 1796 en Europa que podía generar problemas en el comercio con el trigo? Lo habéis adivinado, la Revolución Francesa y las guerras que implicaron. Guerras donde Gran Bretaña y Francia no eran precisamente aliadas, y esto llevó a embargos, llevó a discusiones, a problemas que dificultaron el comercio, generando así problemas. Cuando hay falta de comida, la gente exige mucho, pero hay escasez, por lo que hay problemas de alimentación, hay hambre, hay muerte, hay enfermedad, hay muchas cosas. Y Thomas era partidario en este aspecto de subvencionar la producción para intentar recuperarla. Ahora os preguntaréis, ¿por qué una obra así no tuvo ayuda por parte de los editores o no consiguió el alcance que se buscaba o se pretendía? Pues principalmente porque Thomas, en este ensayo, no propone algo muy distinto de todo lo que ya se había propuesto en el pasado. Ya había muchos autores que habían hablado sobre la necesidad de subvencionar producciones necesarias para la población o incluso de proteccionismo. De hecho, lo novedoso en aquel momento era hablar del libre comercio. Y Malthus, Tomás Malthus, en un principio era defensor de esa teoría del libre comercio, pero también hay quien dice que se consideraba proteccionista por supervivencia. Es decir, yo puedo defender el comercio, puedo defender sus bienes, puedo defender sus beneficios, sus virtudes, pero también hay que tener en cuenta pues el mundo en el que vivimos, la situación en la que se vive y que, oye, si en una situación extrema tenemos que elegir o tenemos que dejar de comerciar, estaría bien que estuviésemos preparados para lo que se viene. A grandes rasgos, después de haber leído cosas de Malthus, de Thomas, es lo que yo extraigo, es la enseñanza principal que yo comprendo o quiero entender que él quería transmitir, que vosotros podéis tener otra visión, eso ya es otra cosa. Y no os lo negaré, pero es lo que yo extraigo. Sin embargo, a pesar de este inicial batacazo que se dio en su carrera como académico, pues tuvo más suerte 2 años más tarde, cuando publicó la primera versión, porque hubo 2, de la obra que le haría inmortal, es decir, la obra que le haría ser recordado por generaciones futuras y que, le daría una fama nada agradable. Ensayo sobre el principio o los principios de la población. Este libro, inicialmente muy cortito, sí que tuvo éxito. Y aunque en el momento quizá pasara de forma un tanto desapercibida, tuvo la suficiente relevancia para que le siguiesen leyendo con el paso del tiempo y para que años más tarde, cuando digamos que el sistema económico británico estaba con problemas, pues le retomaran los académicos o volviesen a rescatar su trabajo. Sin embargo, ¿por qué digo que la versión de 1798 es solo la primera versión de este tratado? Pues porque un año más tarde, Thomas se marcha con un grupo de amigos a viajar por Europa, a seguir ese viaje que solía hacer la alta sociedad inglesa de la época, conocido como el Grand Tour, uno de los primeros viajes de turismo modernos hechos de forma masiva, continuada, con guías, incluyendo souvenirs y ya incluyendo libros, guías de viajes, que conocemos en la historia. Es el primer gran viaje y aunque en un principio solo podían hacerlo las personas más ricas, con el paso de los años también se fueron adaptando a todos los bolsillos. Ya os dije en un programa pasado que Mary Shelley, por ejemplo, la escritora de Frankenstein, también realizó, pero unos años más tarde, esta misma ruta. Una ruta que podía ir cambiando. En el caso de Thomas se centró más en el norte de Europa. Viajó por zonas como Ámsterdam, como París, viajó por zonas más del norte. Y esto es relevante para su estudio sobre la población porque él viaja y conoce otras formas de vida. Conoce cómo es el mapa poblacional.
sabe dónde hay gente más joven, dónde hay gente más vieja, qué tipo de empleo se tiene en cada lugar, qué diferencias hay con respecto a su lugar de origen, aprende sobre historia de otras zonas, aprende sobre todo lo que ve. Ya os he dicho que era un hombre observador. Y eso le hace tomar mayor conciencia de lo que está haciendo. Y eso hará que años más tarde él decida ampliar su ensayo, ampliar su primer ensayo y quizás incluso cambiar de opinión sobre algunos elementos que había defendido o con los que se había mostrado más moderado en un inicio. Y así en el año 1803 verá a la luz la segunda versión de su ensayo, que es la versión más famosa, la que mejor conocemos todos y la que, siento decíroslo, nos hemos leído la inmensa mayoría o nos vamos a leer la inmensa mayoría de los que nos acerquemos a la figura de Thomas Malthus. Y es un ensayo interesantísimo. De hecho, quería dedicar una parte de este programa a explicaros por lo menos unas bases de cuál es la teoría de Malthus, de qué es lo que defiende en este libro y por qué se hizo tan famoso o incluso escandaloso. Pero antes de eso, pues me gustaría terminar con este repaso completo que quiero hacer a su vida. Pues después del éxito que tiene su ensayo, 2 años más tarde de publicar la segunda versión, en el año 1805, Thomas Malthus se casa. Se casa bastante mayor para la época. Se casa con 39 años y su mujer, Harriet Eckersall, hija de unos parientes suyos, era 11 años menor que él. Pero ojo, cuidado, porque se casa enamorado. Los dos están enamorados. Resulta que Harriet tenía la afición de organizar reuniones científicas con intelectuales de la época en su casa, algo que era muy típico, como podéis comprobar por muchos relatos que os he contado ya, y que en un mundo donde las redes sociales no están muy en auge, vamos a decir, por decirlo suave, digamos que era la manera más fácil y más agradable de acceder a novedades, de conocer a gente interesante que podía desde inventar cosas que nadie más conocía hasta hablar sobre teorías de la naturaleza o de lo humano y lo divino que nunca antes se habían puesto en práctica, o incluso debatir lo que ya se había hecho. Esta relación tendrá 3 hijos, Henry, Emily y Lucille, 2 niñas y un niño que ya ayudarán a sostener a Thomas el resto de su vida, porque Thomas en esta época empieza a dar clase ni más ni menos que para la Compañía de las Indias Orientales, una escuela que tenía esta compañía, de historia y de economía. Es decir, ahora sí, no pasó con Adam Smith, pero sí pasa con Thomas Malthus, que empieza a dar clase de economía propiamente dicha. Y además, uno de los principales libros de texto que utilizará, una de las obras que va a tomar como referencia para explicar a los alumnos, será ni más ni menos que La riqueza de las naciones de Adam Smith. Por eso se dice que, en cierta manera, Thomas Malthus es, junto con David Ricardo, otro economista de la época, economista clásico de segunda generación, vamos a decir, uno de los principales lectores o intérpretes o reintérpretes de Adam Smith, que no se limitarán a dar clase sobre lo que leen acerca de él, sino que discutirán e intentarán ir más allá de Smith, incluso corrigiendo errores que percibían en este autor. Es por eso que en esa misma época de 1805-1810 se hará amigo de David Ricardo, de este otro economista del que os he hablado, y comenzarán a tener una amistad por carta, y también en lo personal, que no solamente se dedicará a lo agradable, sino también a lo desagradable. Resulta que ambos autores se tenían aprecio profesional, pero no estaban de acuerdo en algunas cuestiones sobre la obra de Smith o sobre lo que quería decir Smith en ciertos aspectos, concretamente en la relación que existía entre la renta y los precios. No me quiero extender mucho sobre esto porque sería una cuestión muy técnica, pero para resumirlo y que podamos entender por qué discutieron y qué relación tiene esa discusión con la obra de Malthus sobre la población, vamos a decir que, a ojos de David Ricardo, a ojos de su rival, la renta de la tierra, es decir, los beneficios que daba la tierra y además, unido a eso, la renta que cobraba el dueño por arrendarla, por alquilarla, iba determinada por el precio que tendrían los alimentos que se extraían, que nacían de esa tierra, mientras que Malthus defendería lo contrario, es decir, que el precio de los alimentos que se extraían de la tierra iría determinado por el nivel de renta, el nivel de beneficio, y a su vez eso iría también determinado por el nivel de trabajo. Hay cierta diferencia.
En otras obras que escribiría Malthus a lo largo de su vida, por ejemplo, su famosísimo Principios de Economía, él sería el primer economista de Europa Occidental en utilizar la palabra economía para titular un libro de teoría, es el primero que lo hace. Él será defensor de la idea que había defendido en su primera obra, sobre la crisis, sobre el trigo. Él defenderá que, en según qué situaciones, es importante subvencionar la producción de según qué tipo de alimentos o de mercancías. Él defenderá que como se subvenciona la producción, lo que ocurre es que la renta, es decir, los beneficios de ese trabajo aumentarán inevitablemente. Eso hará que aumente también el precio de los alimentos, el precio de la mercancía, y a su vez eso hará que aumente la producción. ¿Por qué? Porque la gente verá, los productores de trigo, por ejemplo, que es el caso que él pone, verán que aumenta la producción, que aumentan los precios y dirán, aquí hay negocio y además estamos subvencionados, así que adelante. Es un intento de animar a que se sigan produciendo alimentos. Y ahora vosotros me diréis, ¿qué relación tiene esto con Adam Smith? Pues que mirad, hasta el capítulo 11 de La riqueza de las naciones, del que os hablé en el pasado programa o en programas pasados, Adam Smith defiende exactamente lo que dice Thomas Malthus sobre la subvención o sobre la renta que determina los precios. Pero a partir de ahí se produce un cambio teórico, o aparece producirse un cambio teórico, donde lo que se vería es lo contrario, es decir, que Adam Smith estaría diciendo que son los precios de las cosas que se venden y lo que sacas a cambio de ellos lo que va a determinar el nivel de renta. Son dos opiniones, son dos perspectivas, son dos interpretaciones de un mismo autor, pero no por ello dejan de ser interesantes. Y así es como podemos ver que la vida de Thomas Malthus transcurre con tranquilidad hasta su muerte en el año 1834. Dejará detrás a una esposa viuda que le sobrevivirá 30 años y que por tanto se volverá a casar con otro. Dejará atrás una obra teórica que ha pasado a la historia principalmente por su ensayo sobre el principio de la población, y dejará atrás a su propia persona, al recuerdo que dejará en ellos, el recuerdo de un hombre enigmático, un historiador, un economista, un académico, un filósofo que fue de los primeros en utilizar la palabra economía para sus libros, en utilizar la palabra economía para definir la materia que impartía, y uno de esos personajes que se ha convertido en oscuro. Y ahora viene el porqué, y enseguida vais a entender la relación que tiene esto con el debate de Ricardo y pues toda la obra, toda la historia y la observación sobre la población y el cambio económico que os he estado describiendo. Si os parece, hacemos una pausa y os voy a explicar por qué sí, por qué no, qué hay de cierto, qué hay de erróneo, qué hay de descontextualizado y cuál sería a grandes rasgos la teoría sobre la población y la economía, concretamente sobre la pobreza, que defendía Thomas Malthus. Y no, tampoco me he olvidado de la polémica con los pobres, pero eso también os lo voy a explicar ahora, que es más fácil. Hablando de Frankenstein y de monstruos incomprendidos, ¿sabéis qué es lo que lleva a Thomas Malthus a escribir su ensayo sobre la población? Bueno, ensayo sobre los principios de la población. Pues la perfectibilidad del ser humano, una concepción muy propia de la época, muy propia de la Ilustración y muy optimista, si me permitís decirlo, que pretendía demostrar el progreso ilimitado del ser humano, o que el progreso ilimitado del ser humano hasta alcanzar un estado de perfección, un estado casi utópico, es posible, es deseable y que poco a poco iríamos encaminados hacia ello. Esta teoría fue defendida por varios autores, entre ellos uno de los padres del anarquismo. Hablamos de William Godwin. ¿Quién es William Godwin? El padre de Mary Shelley, el padre de la escritora de Frankenstein. Y, por cierto, también él mismo era un escritor de novelas góticas bastante bueno. Pero aquí no estamos para hablar de su novela gótica. Aquí estamos para decir que llega el momento en el que William Godwin se encuentra con Thomas Malthus, y o bien los autores se conocen de forma personal, o bien simplemente las teorías de Godwin alcanzan a la mente, alcanzan la cabeza de Thomas, y él comienza a pensar sobre ellas. William Godwin no era el único autor que defendía todo esto, pero sí es el autor al que dedica
Thomas Malthus unas líneas en su trabajo, en su primer capítulo, para explicar que este autor, aunque sea una persona inteligente porque reconoce la inteligencia del adversario y aunque sea un buen intelectual, está equivocado y pretende utilizar ese ensayo, el ensayo sobre la población, para demostrar por qué William Godwin se equivoca y por qué esa idea de la perfectibilidad humana no es sino una quimera, una trampa, algo que estaría limitado por la misma naturaleza del ser humano y del mundo. Hablamos de la conocida, ya en teoría económica, como trampa malthusiana. ¿En qué consiste esto? Vale, hoy, a diferencia de lo que hice con Adam Smith, no voy a ir parte por parte del libro, desglosando cada uno, porque es cierto que hay mucha parte de este libro que fue introducida o que fue ampliada por motivos editoriales y que se vuelve un poquito densa o que termina por ser demasiado repetitiva. Aquí voy a intentar explicaros de forma ordenada la teoría de Thomas Malthus, que es una teoría que se estudia mucho, como os digo, en la universidad y de hecho podéis encontrar muchos libros explicándola brevemente. Yo voy a daros la explicación que yo he sacado y que yo he realizado y que la lectura que yo he hecho a raíz de leer el libro. Como siempre, puedo estar equivocada, pero que sepáis que se hace con toda la buena intención del mundo. Ya me conocéis. Vamos a ver. Thomas comienza su libro diciendo que es innegable que si dejas que la población, tal y como dice Godwin, se reproduzca sin ningún tipo de control, simplemente dejando el libre albedrío de la gente y que la gente se entregue pues a las pasiones, a los vicios, que viva sin ningún tipo de preocupación ni de freno moral, político, ningún tipo de control, la población se duplicaría en condiciones naturales en unos 25 años. Él da esta cifra, 25 años, basándose un poco en la observación y basándose en unos cálculos matemáticos. Pero lo cierto es que esos 25 años han sido uno de los motivos por los que autores posteriores y autores de la época criticaron la obra de Malthus, diciendo que Thomas había sido totalmente arbitrario, que se lo había inventado o simplemente porque le venía bien dar esa cifra. Y podría ser, pero vamos a fingir que no, ¿vale? Él dice que si dejas que la gente se reproduzca sin más, cada 25 años tenemos duplicada la población. Pero, ¿qué ocurre? Pues que esa población tiene que alimentarse bien para poder sobrevivir y para poder desarrollar una vida en condiciones. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde viene toda la relación con lo que os he estado contando. Pues que la producción de alimentos, y especialmente el trigo, que es uno de los que más importancia le da a él, es limitada. O no que sea limitada, sino que tú puedes incrementar la producción, es decir, tú tienes un campo, lo has estado trabajando, ha estado saliendo una cosecha, si ves que de repente hay más gente, lo que puedes hacer es moverte hacia otras tierras y ampliar el terreno cultivable, y así sucesivamente cada vez que crezca más la población. Pero, aquí entra un elemento que la teoría económica ha descrito como rendimientos decrecientes a escala, que básicamente es un concepto que se utiliza para describir de qué manera la producción de cualquier mercancía aumenta con el tiempo si tú le vas metiendo más recursos, pero, bueno, si le vas metiendo trabajo, le vas metiendo tierra, si le vas metiendo lo que sea, pero con un límite. Si esta teoría la traemos a lo que nos cuenta Malthus, a lo que nos cuenta Thomas, tendremos lo siguiente. Yo tengo mi campo de trigo, vosotros tenéis el vuestro, lo trabajamos, crece el trigo, tenemos comida para todos. Pero ¿qué ocurre? Llega un punto en el que cada vez viene más gente a comprarnos, cada vez viene más gente, la gente está teniendo hijos, hace falta alimentarlos a todos. ¿Qué pasa? Mi producción sigue siendo la misma, pongamos que anualmente, aunque también pueden venir problemas. Pero pongamos que mi producción es más o menos constante año tras año. Pues oye, cada vez habrá menos para repartir. Subo los precios, pero también puedo, si tengo disponibilidad, aumentar el tamaño de la producción. ¿Cómo lo hago? Pues moviéndonos a otro campo, es decir, tomamos una nueva parcela de tierra, la incorporamos a nuestro campo, a lo mejor tenemos que pagar por ella, a lo mejor tenemos que alquilarla, pero la incorporamos, comenzamos a trabajarla y producimos más. Vuelve a haber abundancia de alimentos, bajamos los precios, tenemos más comida para repartir y además, como hemos ampliado la cantidad de tierra cultivable, es posible que o bien mantengamos a la misma cantidad de empleados que antes y les subamos el sueldo, o que decidamos dejar los sueldos como están y contratar a más gente, y habrá más gente empleada, y de momento todos vivirán bien.
Pero, ¿cuál es la trampa de todo esto? Pues es una trampa histórica. Veréis, es lógico, o así es como se transmite en el libro, que cuando la gente comienza a producir, comienza a trabajar la tierra, que es lo que nos da la alimentación, empecemos por utilizar las tierras, las parcelas de terreno que sean más fértiles, que tengan mejores condiciones climáticas, una tierra que sea de mayor calidad, que sea más fácil de trabajar o que haya tenido más suerte en otros tiempos. Vamos a empezar por esas partes de tierra, que serán las que no solo produzcan mejor, sino que producirán con más cantidad y con más calidad. Pero como esa tierra llega a un punto en el que se nos queda pequeña para abastecer a todo el mundo, pues tenemos que movernos a otros campos y seguramente serán campos de peor calidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los agricultores, los campesinos de antaño, eligieron no producirlas y seguramente eso sería por algún motivo. No es ninguna tontería, esto pasa. Hay tierras que son más propicias o son mejores para el cultivo que otras, no es ninguna tontería ni ninguna locura. Pero pongamos que las vamos incorporando. A lo mejor, mientras que la primera tierra producía mucho y de mucha calidad, la segunda tierra ya produce mucho también, pero un poquito menos que la otra. Y si incorporamos una tercera tierra, produce, pero también un poquito menos que las dos anteriores. Y así sucesivamente hasta que llegue un punto en el que no tengamos tantísima comida o no seamos capaces de producir más comida para abastecer a la gente. ¿Qué ocurre cuando llegamos a ese punto? Será llegar a un punto donde no solamente significa que nos hemos quedado sin terreno porque a lo mejor había muchísima competencia, que es lo que describe Malthus que ocurre en Gran Bretaña, hay muchísima competencia, muchísima gente peleándose por el trigo y por las tierras, pues sube el precio de las tierras, es más difícil adquirirlas, llega un punto en el que enseguida alcanzamos coto. No solo eso, sino que además hemos encontrado un freno, no podemos producir más comida, no tenemos suficiente para todos. Yo os pregunto, ¿qué se viene en ese momento? Cuando no hay más, simplemente no queda o no quedan casi nada. Pues llega un momento en el que los precios suben, los precios de la comida suben, cada vez hay más escasez, se vuelve más caro. Se vuelve más caro y la gente que antes con su trabajo, con su salario, podía permitirse una cantidad determinada de trigo, del alimento que sea, pero ponemos el ejemplo del trigo, de repente ya no pueden pagarlo. Y esto se aplica a todos los trabajadores, da igual si trabajas en la fábrica, en el campo, si eres un profesional liberal, da lo mismo, esto se aplica a todos. Puede llegar el caso en el que ya no puedas permitirte pagar. ¿Qué haces en ese momento? Seguramente si vivas, si tienes una renta, bueno, si tienes un salario que es para ti solo, pues oye, a lo mejor con una cantidad más pequeña sobrevives. Pero ¿qué pasa si tienes familia? ¿Qué pasa si tienes niños? ¿Qué pasa si tienes mujer? ¿Qué pasa si tienes incluso ancianos a tu cargo? Tenemos un problema. Un problema que se traducirá con el paso del tiempo en miseria, en hambrunas, en guerras, en conflictos, en enfermedades y que tendrán una función que Malthus definirá como función positiva, no porque sea buena, sino porque es eficaz, vamos a decir, de reducir a la población. Reduce el tamaño de la población. Reduce el tamaño de la población y la regula. La regula porque, efectivamente, según esta teoría, cuando haya disminuido la población en una cantidad apropiada, vamos a decir, volverá a haber disponibilidad de comida para todos, volverán a bajar un poco los precios, la gente volverá a poder permitirse más con el mismo salario o incluso como ha muerto mucha gente o como habrá desaparecido mucha gente, volverá a haber disponibilidad de trabajo para los desempleados y digamos que la vida volverá a la normalidad. Por supuesto, pasarán años, pasarán temporadas, por supuesto, depende de la época de la que hablemos. Malthus hace una distinción entre los tipos de sociedades que han habido a lo largo de la historia, desde la más salvaje, pasando por el pastoreo, que sería muy bárbara, y llegando hasta las sociedades actuales, bueno, las sociedades que él conoció a finales del 18, principios del 19, pero pues teniendo estos ejemplos y teniendo este mecanismo siempre. Y especialmente se cebará con las clases más pobres, con las clases más pobres o con los miembros más vulnerables de la sociedad, que no necesariamente son únicamente los más pobres, que así dice Malthus que son, pero también incluiría en este rango a los ancianos, a los niños y a las mujeres, es decir, personas que a lo mejor necesitarían de más ayuda, de más cuidado, un niño no puede alimentarse por sí solo, este tipo de personas.
Pero ojito, ojito, porque Thomas Malthus hace matices. Thomas Malthus reconoce que hay cierta mejora o parece reconocerlo en algunos momentos. Cuando él describe lo que es la sociedad en la que él vive y pone de ejemplo la sociedad inglesa de la época, él menciona que, vale, han habido cosas que han mejorado. Gracias a la mezcla entre manufactura, entre agricultura, entre también ganadería, gracias a esa convivencia de todo, se ha mejorado un poco la situación. Gracias a que las naciones se han abierto y comercian con el excedente de sus producciones y las intercambian a otros países por otras cosas que no tienen o que no tendrían de otro modo, pues oye, está mejorando la situación y parece que va bien, pero esto tiene sus límites. No perdamos de vista que cuando se publica este libro, tanto su primera versión como su segunda versión, hablamos de inicios, los primeros años del 19. Por tanto, la revolución industrial ha empezado, pero aún está en pañales. A lo mejor lleva 30 años, es decir, todavía no está tan desarrollada como para que se empiecen a ver sus efectos. Por lo que Thomas Malthus lo que percibe en su vida es que siguen habiendo problemas y si viene una guerra, por ejemplo el conflicto derivado de la Revolución Francesa, puede ser que se bloquee el comercio y que volvamos a tener problemas. De aquí viene todo el tema del proteccionismo, el debate y todo demás. Como podemos ver, todo tiene su explicación. Sin embargo, no todos los frenos al crecimiento de la población son tan violentos o tan desagradables, pues Malthus también describe otros elementos, otros tipos de freno que motivarían a la gente a autorregularse, a que la población se regule a sí misma. Hablaríamos de la abstención moral, es decir, el que un matrimonio decida no tener hijos, o incluso la frugalidad, entendida como la tendencia a retrasar los matrimonios, a evitar casarse muy pronto. ¿Esto dónde lo observa Malthus? Pues lo observa, por supuesto, en momentos donde parecería que la sociedad o bien aprende a controlarse o bien percibe riesgos. Vamos a poner un ejemplo, otra vez volviendo a la Inglaterra de su época. Él pone el caso de que una persona que tenga una profesión liberal, profesiones liberales en esta época eran el médico, el abogado, el banquero, gente que trabajaba por su cuenta, vamos a decir, y que ejercía profesiones que a lo mejor requerían de cierta capacidad, de cierta formación, pero que aportaban a cambio una vida un poquito más acomodada. Que a lo mejor no demasiado, pero oye, una clase media, vamos a decir. Y Thomas explica cómo esta persona que ejerce una profesión liberal a lo mejor gana pues lo justo para tener una vida más o menos holgada por sí mismo. Aquí pueden pasar dos cosas, que decida casarse y tener hijos o que decida no hacerlo. Pero tiene que tener en cuenta en qué situación se encuentra la nación en la que vive y en qué situación se encuentra el mismo. Puede ser que si se casa pueda tener una vida cómoda y pueda seguir manteniendo a su familia sin ningún tipo de problema y en ese caso habrá crecido la población. O puede ser que se plantee seriamente si le compensa casarse o no, porque ¿qué ocurre si esa persona, cuando toma la decisión de casarse, también tiene que tomar la difícil decisión de complementar su actividad profesional, su trabajo, con otros trabajos más desagradables como el trabajo en el campo o el trabajo en la fábrica, o incluso abandonar por completo su profesión cómoda y dedicarse a otra más dura? ¿Qué ocurre en ese caso? Pues principalmente, Thomas señala que el interés personal de esta persona podría llevarle a elegir no casarse y por tanto elegir la abstención, elegir no tener hijos voluntariamente para poder mantener una vida más cómoda, en vez de enfrentarse a los problemas que pueden acarrear el tener hijos y no poder criarlos, tener hijos y no poder darles lo suficiente o tener que renunciar a todo su bienestar en pos de mantener a unos niños que tampoco sabe seguro si va a poder mantener. El mismo caso pone, y es muy gracioso, cuando señala la situación de los criados en la época en la que él vive. Él vive en la época de regencia, él vive en la época, inicios de la época victoriana, vamos a decir, época de regencia, ¿vale? Época Bridgerton, que es un poquito antes, 1811-1820 aproximadamente. En esa época, ser criado en una casa señorial, en una casa importante, tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que no estás de sol a sol en el campo. Tiene la ventaja de que no estás maltratado en una de las primitivas fábricas que había.
tienes la ventaja de que comes mucho mejor que el resto. Tu alimentación, aunque sea a base de sobras o a base de cosas un poquito de peor calidad, es más opulenta. Tienes la ventaja de que, por índice, vives más tiempo. Pero tienes un problema. Si te casas, tienes impedimento social. Muchos señores de la época elegían buscar sirvientes que estuviesen solteros porque así podían irse a vivir a sus casas, así podían tener una disponibilidad prácticamente de las 24 horas al día para atender a sus señores cuando quisieran. Y el hecho de que se casaran pues implicaba que no iban a poder dedicar todo el tiempo, no iban a poder estar tan focalizados o incluso que pues tendrían que empezar a tener hijos y eso generaría más problemas todavía para mantenerlos. Ningún señor, o muy pocos, querían que sus criados tuviesen hijos cerca de casa. Porque yo os pregunto, realmente se dice que la mujer se incorporó al trabajo en el siglo XX a finales, pero lo cierto es que en esta época de Thomas Malthus muchas mujeres trabajaban como sirvientas y sus maridos trabajaban o como sirvientes o en otras actividades. Si una mujer de estas características se casaba y tenía hijos, ¿con quién dejaba al niño? ¿Con quién lo iba a dejar? Dejar solo a un niño en casa es muy peligroso. Os lo digo de corazón, no lo hagáis. Pues, ¿qué había que hacer? ¿Se tenía que llevar al niño a la casa? ¿Molestar al señor? ¿Ponerlo a trabajar? ¿Qué había que hacer? Pues Thomas Malthus señala que este tipo de dilemas son los que se plantea la población que se dedicaba al servicio antes de decidir si se casaban o si tenían un hijo, porque tenían que saberlo. Eso ya implicaba también renunciar a su sueldo y dedicarse a otra cosa. Thomas Malthus dice que se van a dedicar, pues si dejaban de servir, a trabajar en una taberna, que es mucho más sucia, mucho más peligrosa, tiene menos prestigio, cobran peor. No es lo más cómodo. Por tanto, tenemos una situación bastante compleja. ¿Por qué la población se retrae? A veces podemos autorregularnos cuando percibimos que nos va a venir mejor o peor. A veces tenemos hijos sin control, pero lo que sí que parece notar Thomas Malthus es que se tienen más hijos casi que en un estadio intermedio entre la población salvaje, que tendría una miseria prácticamente absoluta, y la población o la sociedad más opulenta o mucho más equilibrada, que sería la del siglo XVIII, siglo XIX. Él percibe que se tienen más hijos entre medias, 5 o 6 hijos, y sin embargo que en su época se tienen mucho menos hijos. Y si se viene a la nuestra ya creo que lo flipa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Parece que cuando la gente está mejor deja de tener hijos o, según qué clases, según qué posiciones, deciden abstenerse y no tener más hijos. Los motivos son variados, son llamativos. También luego Thomas Malthus hace una disertación y critica las teorías de David Hume y de Adam Smith sobre por qué la población antes era más pequeña que la actual. Y pues también los critica y dice que se equivocan en algunas cosas. Pero en esencia, yo percibo al leer este libro que hay un miedo, o habría un miedo a la miseria, un miedo a la pobreza, un miedo por parte de la gente a perder la posición que tiene o un miedo a empezar a pasar hambre. Eso es muy fuerte y es un miedo muy normal realmente, es el miedo más lógico del mundo. Malthus lo reconoce y lo reconoce continuamente. La miseria y el hambre se ceban más, y los vicios también, con las clases más desfavorecidas. Las clases desfavorecidas o con las personas más vulnerables de la sociedad, que dependiendo de la época son los que son. Pero ¿qué ocurre? Pues que en la época en la que Malthus escribe hay una serie de leyes llamadas las Poor Laws o las leyes de pobres que buscan paliar la mala situación que tenían algunas de las personas más vulnerables. O bien se buscaba darles una acogida en algunas casas, o bien se buscaba pues darles una limosna a algunos, a otros se buscaba colocarles en algún trabajo. Dependía del país, dependía del caso. En España también se trabajó mucho este debate en los siglos XVI y XVII, hubo un debate bastante amplio sobre el tema y sobre qué hacer con los pobres. ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con la gente que es más proclive a pasar hambre, a lo mejor a reproducirse sin control o a lo mejor a no reproducirse nada? ¿Qué hacemos? Pues mirad, parece ser que en su primer ensayo, en su primera versión, Malthus fue más dócil, fue un poco más moderado. Pero en el segundo ensayo se muestra totalmente en contra de las leyes de pobres, de las poor laws. ¿Y por qué? Pues básicamente porque él diría que no sirven de mucho. Él consideraría que ese dinero que se cede a las leyes de pobres
un dinero que podría ceder la corona o que podríamos ceder también cada uno de nosotros a través de la limosna, de alguna manera nos quita bienestar a nosotros para dárselo a una persona que tampoco se sabe hasta qué punto lo va a aprovechar. Como eso no se sabe, a lo mejor resulta que esa persona no va a utilizar esa ventaja, esa donación que tú le das para salir adelante o para sacarle el máximo provecho, o que aunque lo intente, quizás no va a funcionar. Entonces, Malthus se muestra un poco contrario a este tipo de leyes. Él es partidario de que más que dar dinero o más que repartir la alimentación que hay entre la gente, entre los pobres o quien sea, lo que habría que hacer es fomentar la producción de trigo y de otros alimentos a través de elementos un poco más relacionados con la subvención. Es una teoría que puede ser muy polémica, que puede ser desgarradora, puedo estar equivocándome, como os digo, pero yo entiendo que va más enfocado a no tomes lo que ya hay y lo repartas de X manera o no cojas la limosna de la gente y les des, sino que contribuye a crear una situación general que favorezca que la gente se ponga a trabajar, que favorezca que la gente pueda salir por sí misma de esa situación. Y por supuesto, Malthus insistirá siempre. La trampa malthusiana que impide a la población crecer de forma indefinida, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí a sus ojos. Pero puede paliarse, puede controlarse, puede enseñarse a que la población se regule y puede mejorar. O yo entiendo por lo menos que no le cierra totalmente la puerta a que pueda mejorar, debido a que él mismo reconoce su sociedad es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor poco a poco gracias al comercio, a la manufactura, a un montón de elementos. Pero ahora, aquí es cuando viene lo que Malthus no tuvo en cuenta en vida, o no tuvo en cuenta en su libro, y sí que se tuvo en cuenta, o la historia ha demostrado que se debía tener en cuenta, y es el progreso tecnológico, la tecnología y cómo eso puede favorecer que la trampa malthusiana, el techo malthusiano, ese impedimento en forma de miseria, de guerra, de malestar, permita que la sociedad prospere, si no de forma indefinida, que entiendo que no, sí de una forma mucho más grande de lo que se esperaba. El progreso técnico que se empieza a desarrollar, esa avalancha de tecnología que nace con la revolución industrial, permite que se produzcan cosas que nunca antes se habían producido. Permite que la capacidad de intercambio sea más veloz que nunca. Ahora, en un solo día, podemos tener mercancías de todo tipo cruzando el planeta. Ahora los precios son lo bastante bajos como para que mucha gente pueda permitirse, aunque sea, comer lo básico. Ahora, gracias a todos esos intercambios, gracias a toda esa innovación, ese factor que en clase de economía se llama factor A, factor tecnología, es lo que ha permitido romper la trampa malthusiana. Por tanto, ¿qué lugar le queda a Malthus dentro de la teoría económica? Malthus, a fin de cuentas, se quedó un poquito desfasado precisamente porque gracias a todos esos procesos, gracias a todas esas novedades, se superaron muchas de sus teorías. Pero, Malthus se quedó por dos motivos principales. El primero es que hay una parte de la academia, que luego está bastante debatida también, que defendería que la teoría de Malthus explica bien lo que pasaba antes de la caída del antiguo régimen, es decir, lo que habría pasado desde la antigüedad hasta el siglo XIX, vamos a decir. Cuál habría sido el proceso de crecimiento y decrecimiento de la población y cómo se habría manejado. Ellos defienden que el techo malthusiano habría existido y que se habría aplicado durante siglos, pero que habría finalizado gracias a la revolución industrial. Y esta teoría está debatida porque hay mucha gente que sostiene que, que eso del techo malthusiano es un poco que huele a naftalina, es un poco arcaico, pero se sigue sosteniendo. Y luego estaría el otro motivo por el que Malthus se recuerda o ha pasado a la historia, y es un motivo mucho menos bonito. Es el motivo que lo relaciona con la eugenesia. Es el motivo que relaciona a Malthus con esa especie de mezcla rara que hay entre su teoría y la teoría de Darwin, las teorías de Darwin, que relacionarían el crecimiento de la población, la reproducción, la falta de alimentos y todo eso, con la idea de que solo los que se adaptan, los más fuertes, los mejores, los más capaces, son los que sobreviven. Y es una teoría que ha dado lugar a cosas bastante variopintas y ninguna bonita.
En su vertiente más optimista, pues oye, nos ha traído muchas novelas distópicas, pero en su vertiente más pesimista nos ha traído algunas de las mayores barbaridades y de los experimentos más crueles de la humanidad. El más conocido es el Holocausto, por supuesto. Esas ideas de que hay que purificar al ser humano permitiendo que solo las personas de X raza, las personas con X rasgos, las personas que tienen X características mentales, físicas o como sea, se reproduzcan. Es el caso más famoso de aplicación de estas teorías, pero no es el único. Por desgracia, no ha sido el único. Y esto se ha manifestado y se manifestó en forma de leyes que prohibían que ciertas personas se reprodujesen. Esto no ocurrió únicamente durante la Segunda Guerra Mundial, esto ocurrió también antes y un poquito después. Quizás la Segunda Guerra Mundial marcó el fin o que progresivamente fuesen abandonándose esas teorías, pero durante mucho tiempo se permitió o se concibió como normal, o no normal, sino como entendible, que se prefiriera beneficiar la reproducción de según qué grupos sociales o qué razas o qué personas o qué tal, en detrimento de otras. Eso ocurrió en países variados, no en todos, por supuesto, no siempre, esto a día de hoy es algo marginal, vamos a decir, y digo marginal porque no me quiero pillar los dedos diciendo que es inexistente, porque siempre habrá gente que piense lo que piense, pero es algo marginal. Y es un San Benito, porque es un San Benito, decir que es el creador de esto, que le han colocado a Malthus. Le han colocado esto a Thomas Malthus y le colocaron esto a Darwin y le colocaron esto a otro grupo de historiadores que, sinceramente, llevaban mucho tiempo criando malvas, llevaban mucho tiempo muertos, cuando estas teorías se desarrollaron, se escribieron, se discutieron o se intentaron poner en práctica, o de hecho se pusieron en práctica. Por eso yo quería marcar aquí una línea. Os he explicado una teoría que defiende un economista del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, intentando dar explicación a el porqué de algunos fenómenos que él veía que ocurrían en su época y el porqué él consideraba que se habían dado a lo largo de la historia. No es más que eso. La teoría de Malthus no pasa de ahí. Él no dice que haya que hacer daño a nadie, o no es lo que yo he percibido al leer su obra. Él simplemente es una persona que intentaba dar explicación a un fenómeno. Él intentaba dar respuesta a Godwin, concretamente al padre de Mary Shelley, sobre por qué pensaba que la sociedad no podía tener un progreso infinito. Y luego esa teoría se cogió, se mezcló con muchas otras cosas y se sacó algo horrible. Simplemente lo digo, y he querido hacer este programa, para separar una cosa de la otra. Aunque inevitablemente ya va a permanecer muy relacionado con esa teoría, Thomas Malthus fue un autor de su época, un autor que no pudo predecir lo que se iba a hacer con sus palabras, ni pudo predecir con qué se le iba a relacionar. Se hubiese hecho de forma premeditada o no, el caso es que hay una parte de las teorías que hablan del malthusianismo como de teorías que defienden que la población debería tener un aspecto, que debería tener un control en su reproducción, debería controlarse quién se puede reproducir o no. Y ese no es Malthus, eso no es Thomas Malthus, eso no es el ensayo sobre los principios de la población que él escribió y tampoco es el ensayo que escribió sobre los principios económicos. Él es el autor que fue hijo de gente bien acomodada, gente que fue intelectual y que se relacionó con intelectuales, un muchacho que estudió en la universidad, que sabía latín, griego, matemáticas y que se ordenó sacerdote, un hombre que se casó con una mujer de la que estaba enamorado, tuvo hijos con ella y llevó una vida más o menos tranquila, una vida de lectura, un hombre que fue amigo incluso de las personas con las que discutía, como David Ricardo, que no tuvo tampoco una relación mala con sus adversarios a nivel intelectual, como serían también el propio Ricardo o William Godwin. No es una persona que a sus contemporáneos dejase una mala opinión. Es una persona que vivió en una época, escribió unas cosas y tenemos que leerlo contextualizado y considero que debe ser leído con cuidado. Y con esto creo que podría dejar de daros la chapa y terminar el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que no os haya aburrido, como siempre que lo hayáis disfrutado y me temo que hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Relatos de la Historia. Aquí con Marta, vuestra locutora de confianza. Muy buenas noches a todos.